vamos a dar ahora cómo crear personajes, cuántos personajes tiene que haber y cómo se forma eso. Lo va a hacer Soledad, que en su libro tiene como 20.000 personajes y todos tienen su actividad. Bueno, depende de cómo te lo plantees. Si tienes un personaje principal y los demás están ahí solo para acompañarnos, o en este caso en mi libro, si son varios personajes principales, todos tienen su historia, pero al final todos están relacionados. Para mí los personajes van evolucionando conforme va evolucionando la novela. Van creando su propia personalidad, sus propios detalles. Son todos creados, pero todos tienen detalles de gente conocida por mí. Es decir, hay un personaje en el que tiene un tic nervioso, por ejemplo, que a lo mejor mío o de alguien que conozca. O ante situaciones que son situaciones comunes, que yo las he vivido o he visto como gente la vive, he tomado esa reacción. Entonces eso, es cada vez que vas haciendo un capítulo, va evolucionando la trama y va evolucionando el personaje enfrentándose a esa situación. ¿Y es importante tener claro la personalidad antes de escribirlo o puedes hacerlo mientras...? Eso depende de cada uno. Para mí, no es que fuese importante, es que empecé con unos personajes simples y fueron desarrollando su personalidad conforme iba desarrollándose la trama. ¿Y qué es lo que más importancia le pones a los personajes? ¿Qué es lo que más te interesa a ti para el personaje? ¿La forma de ser, sus creencias, cómo se relaciona? Hombre, es que todo es importante porque tú tienes que ver cómo se relaciona con el resto del personaje, que en este caso, como te digo, hay varios personajes importantes, entonces es importante ver cómo entre ellos hay una serie de problemas y cómo se van solucionando. Depende de la personalidad de cada uno, se enfrentan de una manera, cada uno tiene su propia personalidad y son, como vuelvo a repetirla con la trama. Y los cuatro, ¿partís con el número exacto de personajes? ¿Vais añadiendo? ¿Vais eliminando? La historia va añadiendo. La propia historia, igual que te va haciendo evolucionar los personajes hacia un lado o hacia otro, te va añadiendo nuevos personajes. Porque en un momento dado necesitas que alguien hable con alguien, metes a alguien random porque tiene que haber alguien y de pronto esa otra persona que no tenía ni nombre empieza a crecer y ya te ha aparecido otro personaje. O sea, realmente tú se empiezan bueno, depende del tipo de historia. La mía es bastante coral, con lo cual pues ya empecé con 5 personajes básicos, que son bastante simples y estereotipados, y conforme ellos van creciendo van haciendo otros más a su alrededor. Ahora mismo creo que voy por los 25. Entonces, van saliendo, unos desaparecen, otros aparecen y van circulando y esa es la gracia también, ¿no? Que es que la historia está viva, no está cerrada, sino que tienes que dejarla evolucionar y conforme va evolucionando, tú vas evolucionando también con ella. Y eso a raíz de lo que dices, 25 personajes incluso no son muchos para una narrativa. De hecho puedes utilizar tantos personajes como quieras, pero no abusar del protagonista de que le reste espacio. Sí que lo importante es con los protagonistas, los antagonistas y los personajes principales es el arco de personaje. Es la evolución que toma a lo largo de desde el principio hasta el final de la historia. El arco del personaje es lo que nos hace encariñarnos con él, nos hace odiarlo, nos hace querer ponernos en su papel. Eso es lo que básicamente es el gancho de cualquier relato, novela, de cualquier cómic. Una partida de rol, por ejemplo, si jugamos a rol y nos encariñamos de nuestro personaje es porque lo hemos desarrollado hasta donde hemos querido, donde nos ha dejado el director del juego. Y esa es un poco la magia de tener personajes fuertes, que cualquier tipo de relato, ficción o incluso en una novela radiofónica podría valer. ¿Tú, Amadeo? Bueno, en mi caso he procurado que los protagonistas, que tengo jóvenes seguro que me van a entender,
Pero tú, como protagonista de tu propia vida, desde que sales al mundo empiezas a converger con otras personas que se van uniendo a tu vida y están en tu vida durante X periodo de tiempo. A medida que vas creciendo, que vas madurando, por cuestiones de la vida, muchas de ellas saldrán, se quedarán unas pocas, entrarán otras nuevas. Siempre he procurado que les pase eso a los personajes. Intentar alcanzar ese realismo de esa forma. Hay amigos de cuando eras pequeño que conservas quizás uno, dos, muy pocos. La mayoría desaparecen. Por trabajo, por circunstancias de la vida van a aparecer otras personas que van a cambiar también. Eso es intentar verlo así. Y lo de las descripciones que decías antes, yo he procurado que no. Dar a lo mejor una pincelada en algún personaje, pues este es peligroso, este está bonito. Pero ya está, he procurado que la gente se imagine cada personaje a su vida, de su imaginación forme también parte y se imagine de esa vida. Bueno, los personajes, es verdad que van apareciendo personajes conforme se va evolucionando la novela, pero cuando ya empiezas con el repaso de tu borrador, empiezas, por lo menos yo, a quitar personajes porque no aportan nada. En ese momento te pareció una buena idea, pero cuando ya tienes el conjunto, ves que lo único que es relleno y que eso que pueda aportar lo puedes hacer de otra manera y quitar de medio gente que realmente no merece la pena. Vale, por ejemplo, en tema de personajes, si tenéis que meter, por ejemplo, tenemos aquí una elfa. Vale, saluda. Vale, queréis meter un elfo, ¿qué hacéis? ¿Os lo inventáis o buscáis información sobre los elfos o vais a Tolkien o cualquier otra cosa o simplemente con lo que todos se reconoce claramente como elfa, pero le dais otro toque? A ver, la reconocemos como elfa porque lleva orejas de elfa y sabemos que las orejas de elfo son así porque... Y los murciélagos también. A ver, sabemos que los elfos son así porque en los cuentos populares europeos se dice que son así, si no, no lo sabríamos, por eso los de Tolkien también son así. Por lo tanto, si vas a buscar un personaje que ya existe, como es un elfo, aunque sea un personaje fantástico, te tienes que ceñir a lo que tienes que documentar de lo que dicen las diferentes tradiciones y entonces sí, eliges una o mezclas varias, como quieras, pero tiene que tener una base real porque si no, no será creíble. Yo creo que como mis personajes son todos reales, estamos ayudando a ver la historia, con lo cual tú querías. pues no sé, supongo, como dice Monse, si ya hay una base, no voy a venir yo muy chula a inventarme una cosa nueva y decir, los elfos no son así. O tienes la opción de crear un personaje nuevo de la nada y ya lo puedes poner como tú quieras. ¿Vale? Yo sí lo describiría, no al personaje en sí, no, sino sí le crearía una historia de su propia cultura, que es de ser, pues, que es, no sé, sus bárbaros y sus guerreros, y su mago, sí le crearía una historia en base a su raza y aprovecharía eso para darle un poco de vida también a ese personaje, que no quedara tan muy plano. Vale, las características de un personaje son las que queramos darle. Si creamos una historia de cero y pretendemos, por ejemplo, pues que como los personajes de Avatar, que sean azules y con cola, bueno, pues nos lo podemos inventar. Le hemos dado un trasfondo nosotros completamente novedoso, aunque la historia, pues como la película de Avatar, ya esté contada 1000 veces. Nos ha gustado a la mayoría esa película porque, aunque el argumento básicamente es Pocahontas, sí que hemos podido ver un universo nuevo que nos lo han presentado de forma muy original y eso es lo bonito, pues. Por ejemplo, cuando Tolkien describió sus personajes, sí que bebió de mitología nórdica, mitología escandinava, de toda la tradición anglosajona. Entonces tiene parte que ella heredó de la cultura anterior, más lo que él se inventó luego. Entonces, es un poco mitad y mitad.
lo que te inventes más lo que ya heredes, que la gente conoce y sabe que puede funcionar. ¿Y qué veis de la necesidad o no de poner en vuestras novelas o las historias movimiento walking? Es decir, que haya diversidad de personajes masculinos, femeninos, de otras razas. ¿Qué necesidad veis vosotros? Vale, sobre eso. ¿Os sentís obligados? ¿No? A ver, un autor no debería sentirse obligado por las modas. Si una historia te pide esa diversidad, ponla, no hay problema. Pero si va a ser forzada y la quieres meter porque es ahora lo que se lleva, se va a notar. El lector, el oyente, el público va a notar que algo es forzado y no surge de manera natural. Entonces, si queréis meter un personaje diverso, adelante. No hay problema. La historia lo va a aceptar si es porque lo necesita, no porque os sintáis obligados a ello. Ahora sí que, bueno, antes era el feminismo de tercera ola, me parece que el dominante, ahora es el movimiento woke, que está pidiendo ese tipo de inclusiones. No hagáis caso a eso. Haced caso a lo que os pida la historia si tenéis que crear algo. Y si es inclusivo, pues mucho mejor, no hay problema ninguno. Para mí lo importante es que aparezca con naturalidad, simplemente. Meter toda la diversidad absolutamente en la misma historia es imposible porque es demasiada diversidad. Entonces, bueno, lo que decías tú, lo que te pide la historia, mientras tiene que aparecer de manera natural y ya está. Mientras sea así y encaje bien, perfecto, ningún problema. Que es una historia muy monocromática y, ostras, aquí no te encaja nadie de otra raza, pues a lo mejor es que no tiene que haber nadie de otra raza, es que a veces no hay nadie de otra raza. Bueno, en otro momento pasa algo si hay alguien de otra raza, no, bueno, pues lo podemos poner. Claro, a veces hay cosas que no es blanco o negro, se puede equilibrar, entonces un poco, bueno, pues adaptarlo la historia que tú quieres contar a incluir, o no tanto a incluir como, sino, bueno, abrir un poquito la mente y decir, bueno, a lo mejor sí que estoy siendo demasiado cerrado, ¿puedo abrirme un poco? Vale, pues me abro. No, porque me quedaría aquí muy raro ahora meter esto. Bueno, pues mira, en esta no será, en la próxima, pues a lo mejor sí cabe. Yo estoy de acuerdo. En general, el lector tiene que sentir que la historia es creíble. Si de repente nos aparece un personaje que no encaja en la historia, va a ser un poco, ¿no? ¿Qué hace este señor aquí y esta persona aquí? En ese sentido, voy a romper la lanza a favor de abrir la mente, como decías tú, y deciros que cada uno escriba el libro que le gustaría leer a él. Con esto quiero decir, no os dejéis a las modas, ni a las pasajeras, ni a las que tienen que venir a escribir, lo que a vosotros os guste. Adaptando lo mejor que sepáis, lo mejor que podáis, hasta que quede una cosa decente. Lo que surja de aquí, si surge un personaje trans o lo que sea, que se meta en la historia, pues surge un personaje trans, no pasa nada. Mientras no sea metido con calzador, lo que decía que era la naturalidad, estupendo. Bueno, yo no tengo nada más que añadir porque la verdad es casi la historia, si en ese momento lo requiere un personaje de cualquier tipo, vale, pero si los personajes tienen que ser de esta manera, por la época en la que se viva, por ejemplo, pues no tiene lógica meterlo porque es lo que se lleva. Y además acabas forzándote mucho si tú estás pendiente de tengo que poner esto porque si no me van a decir tengo que poner esto, al final no creas tu historia, creas una historia que es un poquito ahí una mezcla que no es tuya y por tanto no es original y se ve bastante forzada.